Clase 6, que vamos a denominar integración trigonométrica. A ver, vamos a dividir las posibilidades de integrar funciones trigonométricas en tres grandes casos, ¿no? Entonces, vamos a poner el primer caso. ¿Cómo se presentan o cómo se suelen presentar las funciones trigonométricas cuando tienen que ser integradas? Entonces, podemos tener algunas posibilidades, ¿no? Podría presentarse una integral de una función seno de x, ¿no? Pero que esta función seno no esté así nada más, sino que tenga una potencia, por ejemplo, una potencia m de x, o podría ser una integral de una función coseno de n, coseno de m x de x. Podría presentarse esto, ¿no? También podría presentarse la posibilidad de que estén mezcladas las funciones seno y coseno. Es decir, de que se presenten integrales en las que tanto seno de x tenga una potencia, pero esté a su vez multiplicada por una función coseno de x que tenga otra potencia. Supongamos que esa potencia es n. Podrían presentarse estos dos casos. Si es que esta es de aquí, si es que hay esta posibilidad o hay esta posibilidad, ¿no? Podría ocurrir que el valor de m, ¿no? Es un valor par o impar. Entonces vamos a suponer primeramente de que m es un valor impar. Cuando m es un valor impar, se supone una integral más simple que cuando es par. Aquí podría darse la situación de que m o n son impares. Porque si mn y n son pares, eso es una situación un poco más complicada. Y vamos a ver por qué. Entonces aquí podría ser de que sería m es impar y aquí m o n es impar. Se necesita que al menos una sea impar, ¿no? Si son ambas impares, mejor. Pero si al menos es una, ya estaríamos con esta, para hacer este tipo de consideraciones, ¿no? Pero hay otras posibilidades, por ejemplo, justamente lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si tengo estos casos en los que m y n son valores pares? Es decir, tengo cualquiera de estas situaciones, ¿no? Seno a la m de x o coseno a la m de x o mezclas, ¿no? Seno de m x de x o con coseno de n de x de x. ¿No? Y en este caso todos, tanto m como n son pares, ¿no? M y n son pares. Entonces allí voy a tener un problema un poco más complicado. También podría darse una cuarta situación, ¿no? En la que tenga integrales de funciones mezcladas, ¿no? O sea, seno, de valores en los que los valores de x no son tales, sino que pueden tener constantes previas, es decir, el seno puede ser, supongamos, no voy a poner ni m ni n porque ya están como potencias. Voy a suponer que el seno sería de un valor, digamos, a ver, para que se visualice, supongamos de un valor
Voy a poner AX, ¿no? Y el coseno, o sea, un valor, supongamos, BX. A ver, estas dos de aquí se solucionan, ¿no? Fácilmente usando relaciones pitagóricas. Estos dos casos, estos dos subcasos ahí, usando las identidades serían, ¿no? Pitagóricas. Mientras que para resolver estos en los que m y n son pares, ¿no? Lo que tenemos que usar son las identidades, ¿no? El ángulo doble. Y cuando se presenten estos casos de aquí, ¿no? En lo que yo tengo productos de funciones seno y coseno, en las que los valores de x tienen coeficientes, ¿no? En este caso, lo que tendría que hacer es utilizar la suma, a ver, las fórmulas, ¿no? De suma y diferencia de ángulos. De manera que yo esto pueda convertir en una suma o diferencia de ángulos entre seno y coseno. Muy bien, entonces veamos algunos ejemplos en los que vaya clarificando esto, ¿no? Voy a hacer un ejemplo para estos primeros casos. A ver, creo que sería conveniente un ejemplo por cada uno, 4 ejemplos, ¿no? Voy a hacer un ejemplo inicial, algo que sea un tanto, no precisamente sencillo, aunque sí didáctico, pero aquí los casos no deben ser, los ejemplos no deben ser tan sencillos porque lo didáctico viene más bien cuando son un poquito elaborados, ¿no? Entonces, para que se vea todo el procedimiento. Por ejemplo, en el primer caso, si m es impar, por ejemplo, una integral de seno a la séptima de x de, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Por qué cuando es impar es fácil? Porque se puede repartir un impar en forma de par, por ejemplo, un seno a la sexta de x multiplicado por un seno de x de x. Es decir, todo impar se puede convertir a par acompañado de la función, sea seno o sea coseno, dependiendo del ejemplo que me den. Si es seno, pues me sobrará un seno. Si es coseno, me sobrará un coseno. Y las formas pares son fácilmente convertibles a formas coseno, utilizando las identidades pitagóricas. Eso hacemos tomando la integral del seno a la sexta de x, que sería 1 menos coseno al cuadrado de x elevado al cubo, multiplicado por el seno de x. Ustedes saben que seno cuadrado elevado al cubo es seno sexta. Y esto es seno cuadrado por identidad pitagórica. Ya, hay ciertas cosas que ustedes ya conocen, ya tenemos que pasar un poco más rápido. Porque hay demostraciones que ya están hechas en la trigonometría. Por lo tanto, esto de aquí estaría ya establecido. Y lo que tendría es que desarrollar esto y separar las integrales para poderlas hacer. Hasta aquí es la dificultad. Lo demás es ya álgebra, ¿no es cierto? Que lo que tendría que hacer es, ¿no?, la integral de esto de aquí, ¿no es cierto? Sería 1 menos el triple producto, según esto, del cuadrado de 1 por el siguiente. Voy a ponerle dentro del paréntesis
Luego sería más, asimismo, el triple producto de este por el cuadrado de este, que sería coseno cuarta de x de x. Y el último sería el cubo de este, que sería ahora menos, porque es alternado por el menos, sería coseno a la sexta de x. Ya está desarrollado esto por seno de x. Y la separación de esto sería el producto de esto por esto, y así sucesivamente estos productos. Basta con que hagan uno, ¿no? Y ya tendrán el resto. Fíjense, ¿cuál es la sustitución adecuada aquí? La sustitución adecuada aquí es de que u sea igual, ¿no? De que u sea igual al coseno, porque tendrían un u cuadrado, un u a la cuarta, un u a la sexta. Entonces es mejor que u sea coseno de x, para que de u sea lo que les queda acá, ¿no? El diferencial de u. Entonces, el diferencial de u sería la derivada del coseno, que sería menos seno, ¿no? De xd. Con lo cual, cada vez que tengan que poner el seno de x de x, puedan colocar su respectivo menos de u, porque están cambiándole el signo, ¿no? En vista que ustedes necesitan este de aquí como un du. Entonces, seno de x en realidad es menos d. Y de allí solamente es cuestión de sustituir. Fíjense, el primero sería integral de 1 por seno de x de x, ¿no? La integral de 1 por seno de x de x, si es que seno de x es menos de u, ¿cierto? Entonces sería menos de u, ya tendría el primero. El siguiente dice menos, sale con menos, ¿no? Integral. Este 3 sale de la integral. La integral es coseno cuadrado de x por seno de x de x. Coseno cuadrado de x. Si u es coseno, entonces coseno cuadrado va a ser u al cuadrado, ¿no? Por el seno de x, que es menos de u. Entonces menos por menos se hace más de u. ¿Sí ven? Entonces, no necesitan escribir necesariamente todo, sino que ya pueden, estos son procedimientos muy largos. Entonces, aquello que pueden, sin equivocarse, omitir, es mejor hacer. Por eso yo hago una sola sustitución para todo y voy poniendo cada producto. El siguiente dice más, ¿no? Cuando es menos, es fácil al menos hacerle más. Cuando es más, es difícil hacerle menos, así que voy a ver qué signo me sale para este de aquí. El 3 es una constante. Coseno cuarta sería u a la cuarta porque coseno es u. Y el seno de x sería menos. Por más que era aquí, se hace menos de u. Y el último sería, ya no lleva constante, sería menos la integral de coseno a la sexta, que sería u a la sexta, por el seno de x, que sería menos de u. Entonces sería más de u. La integral de esto sería la respuesta. La integral de esto sería, la integral de du sería u, ¿no? Y u es coseno de x, entonces sería menos coseno de x. Más la integral de u al cuadrado sería u al cubo sobre 3. Entonces sería 3 sobre 3, ¿no es cierto? U al cubo, pero u al cubo sería coseno al cubo de x. El siguiente sería menos 3u a la cuarta. Al integrar sería u a la quinta sobre 5, entonces sería 3 quintos de u a la quinta, que sería coseno quinta de x, ¿no? Más la integral de u a la sexta, que sería u a la séptima sobre 7. Un séptimo de u a la séptima, que sería coseno a la séptima de x. Como ya hice todas las integrales, entonces al final puedo sumar una cosa. La integral de seno a la séptima de x no es que haya sido fácil, pero mediante un proceso relativamente sencillo, aunque largo, ¿no? Y demorado, sí les va a terminar dando una respuesta que no ha sido corta, más bien es una respuesta larga. En realidad aquí, las respuestas y el número de términos va a depender de cuántos, o más bien del grado de la función trigonométrica que quieran hacer.
Profe, disculpe una pregunta. Para seno de m de x, o sea, seno a la m de x, ¿no hay una fórmula que es, que era, ay, bueno, es una fórmula que en la cual va el signo, o sea, el exponente se le suma al denominador, algo así. Sí, pero justamente de eso se trata, ¿no? Usted tiene que dominar este método de tal manera que usted pueda hacer la demostración de cuál es la fórmula de la integral de seno a la m de x de x. Entonces, esa fórmula no la tiene que usar si es que usted no sabe de dónde procede. Y justamente procede de aquí. Lo que pasa es que esta potencia de aquí se va a incrementar, ¿no es cierto? Puede ser 9, puede ser 11, puede ser la potencia que se requiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí la solución? Dice que la solución es repartir, ¿no? La función trigonométrica impar en una par y, y la función, ¿no? Escrita de grado 1. Entonces, eso hace que el número m, que siempre es impar, se convierta en par. Y al convertirse en par, necesariamente puede ser convertido mediante identidad pitagórica, ¿no es cierto?, en un conjunto. Si es que es seno, un conjunto de funciones coseno. Y si es que es coseno, un conjunto de funciones seno. Y esas funciones van a estar acompañadas siempre de la función opuesta. Es decir, si es que es de coseno, será de seno, y si es que acá es seno, acá será coseno. Por lo tanto, se puede aplicar siempre este tipo de sustitución y resolver. Ya, profe, gracias. Bueno, y vamos a ver en la tarea si les dejamos como reto descifrar algunas fórmulas, aunque sean más bien sencillas, ¿no? Aquí estamos haciendo casos que no son muy pequeños de hacer, sino más bien tienen su proceso, intentando optimizar el tiempo para que nos alcance la clase para ver todo. A ver, la siguiente sería esto de aquí, ¿no es cierto? Yo tengo una integral en la que al menos uno de estos valores es impar, al menos uno. Por ejemplo, la integral del seno al cubo de x, coseno a la cuarta de x de x. Como al menos una de ellas es impar, puedo hacer exactamente el mismo procedimiento anterior. Es decir, esta la dejaría como par y aplicaría el seno cuadrado de x, ¿no? Y me reservo un seno de x, o sea, tomo el coseno a la cuarta de x y le multiplico por seno de x de. Entonces, esa es la importancia del impar, ¿no? Tomar uno de esos valores de seno, coseno, ¿no?, de esas funciones, que está repetida o multiplicada por sí mismo 3 veces, acá 4. Así que le quito una vez, me queda par. De esa forma, puedo convertir tanto esta como esta, ¿no? Esta a cosenos, o esta de cosenos a senos. Me conviene más convertir esta seno a cosenos, porque ya tendría la derivada de coseno. La derivada de coseno, ¿no es cierto?, sería seno, aunque tenga que cambiarle el signo. En otras palabras, esto le podría reescribir como la integral de 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no?, por coseno a la cuarta de x por seno de x. Entonces, si resuelvo esto de aquí, lo que me va a quedar es coseno a la cuarta, ¿cierto? Coseno a la cuarta de x menos coseno cuadrado por coseno a la cuarta, coseno a la sexta de x. Y todo esto estaría en un paréntesis multiplicado por seno de x. He explicado esto de aquí, ¿no? Entonces ya pueden tomar el valor de u, que en este caso sería coseno, ¿no?, coseno de x, para que du sea igual a la derivada de coseno, que sería menos seno de x.
y de allí lo que necesitan, ¿no es cierto? Lo que necesitarían es cuánto vale seno de x. De x, que sería, según esto, menos d. Con estas sustituciones que han hecho aquí, ya pueden reescribir esto. Porque el coseno a la cuarta ya sería solamente u a la cuarta, multiplicado por seno de x, que ha sido menos d. Menos d. Menos, ¿no? Esta de aquí va a ser otra integral. Como estoy restando, pues puedo dividir el número de integrales. En el caso de acá sumaba y restaba, dividí el número de integrales que se necesitan, porque ustedes saben que el integral es de un límite. Entonces el coseno sería u a la sexta por seno de x, que sería menos d. Menos por menos se hace más d. El resultado de esto sería, ¿no? La integral de u a la cuarta sería u a la quinta. Como es negativo, sería menos un quinto de u a la quinta. Pero u es coseno de x, entonces sería coseno a la quinta de x. Y ya estaría integrada esta, más u a la sexta, que sería u a la séptima sobre 7. Entonces sería un séptimo de u a la séptima, y u es coseno a la séptima de. Siempre al final le añado una constante. En otras palabras, cuando tienen funciones seno y coseno, sea solas o sea mezcladas entre ellas, les bastará que uno de esos valores sea impar para poder, aplicando identidades pitagóricas, resolver usando este método. Así como queda explicado. Ya no va a importar, ¿no? Ya no va a importar qué tan grande sea la potencia, siempre van a poder ir reduciendo, ¿no? Entonces, van a intentar resolver, ¿no? En la tarea. Al final les resumo, pero voy a ir ya colocando para no olvidarnos, ¿no? Sería interesante hacer, ¿no? La integral de, por lo menos que puedan hacer un coseno al cubo de x multiplicado por seno cuadrado de x. Al final les saco de nuevo, pero ya voy poniendo acá a la derecha. Bueno, ustedes no lo ven, pero yo ya voy a tener reservada la tarea. Bueno, ¿qué pasa si es que eso no ocurre, ¿no? ¿Qué pasa si es que ninguno es impar? Vamos a hacer el ejemplo 3, ¿no? Para poder resolver el ejemplo 3 en el que ninguno es impar, se da la situación de que ustedes necesitan unas fórmulas, ¿no?, específicas del ángulo doble. Y el ángulo doble se resuelve en función de dos fórmulas, ¿no? A ver, para poder hacer el ejemplo 3 necesito las fórmulas según esto del ángulo doble. Las pitagóricas ustedes ya saben, pero la del ángulo doble a veces no son tan comunes o tan conocidas o tan memorizadas por ustedes. Entonces, existen dos, ¿no? La una es seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de A. Esa es una de las fórmulas del ángulo doble para C, ¿no? Pero tenemos las otras que son del ángulo doble, ¿no? Tanto para seno como para coseno. Pero el ángulo doble está ubicado dentro de una función que es más bien cuadrática, es decir, el ángulo doble está dentro de la función coseno cuadrado de alfa, que alfa vendría a ser el ángulo mitad, y se escribe como 1 más el coseno del ángulo doble sobre 2. Eso es para coseno. Mientras que para seno, ¿no?, es la resta, pero de coseno mismo, es decir, 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces, estas fórmulas de aquí, bueno, y no solo estas, ¿no? Todas las trigonométricas
porque luego verán que vamos a necesitar, por ejemplo, la suma por la diferencia. Si estamos viendo el tema de integración trigonométrica, es necesario que las identidades trigonométricas ustedes las conozcan, ¿no? Las que son básicas las conozcan de memoria y las que no lo son tanto, por lo menos tengan una tabla muy a mano para que puedan salir de el problema de poder establecer esas identidades, así como ya usamos acá. Entonces, ¿cómo se resolvería cuando tengo el problema de tener que integrar funciones que están mezcladas y que todas son pares? Por ejemplo, la integral, supongamos, ¿no? Una integral de coseno a la cuarta de xd, supongamos. Si es que tengo que hacer esta integral, ya no me va a servir, ¿no? Sacar una de ellas, porque dentro me va a quedar, por ejemplo, si tomaría un coseno de los 4 de aquí, quedaría coseno al cubo de x por coseno de x, y ese cubo ya no le puedo resolver. Por lo tanto, ¿no? Lo que voy a poder hacer es convertir este coseno cuarta de x en la integral de un coseno cuadrado de x elevado al cuadrado. Y en lugar de utilizar una relación pitagórica para este cuadrado, utilizo una relación de ángulo doble. Una relación de ángulo doble en este caso la podría hacer con coseno cuadrado de x, tal como está esta de aquí con coseno cuadrado de ángulo doble. ¿A qué les daría que es igual según la fórmula de aquí? Reescribiendo esto. Yo diría que, ¿no es cierto?, el coseno cuadrado de alfa, haciendo que sea alfa, sería 1 más coseno de 2x sobre 2. Esto reemplazaría el coseno cuadrado. Lo que sí tendría es que elevarle al cuadrado esto, ¿no? Y luego tendría que ponerle el de x. ¿Qué han conseguido con esto? Con esto han conseguido, ¿no?, de que no queden ya cuadrados dentro de la función que tiene que ser elevada al cuadrado. Es decir, le están reduciendo la potencia. Al reducirle la potencia le facilitan la resolución, porque al desarrollar esto de, ¿no es cierto?, les daría esta integral que sería 1/2 al cuadrado, que sería 1/4. Más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 coseno de 2x sobre 2, que sería 2 sobre 2, 1, coseno de 2x, ¿no es cierto? Y el último que sería más el cuadrado de este, que sería coseno al cuadrado de 2x sobre 4. Sería 1/4 de coseno al cuadrado de 2x. Todo esto multiplicado por d. Esto de aquí lo tengo que repartir en 3 integrales. La primera bastante fácil, ¿no? La primera sería la integral de 1/4 por dx. 1/4 de x. Esta ya estaría resuelta prácticamente. La siguiente sería más solamente integral del coseno de 2x. Seno de 2x de x, ¿no? Integral del coseno de 2x de x. También ya estaría resuelta. Fácil hacer esto. Pero esta de aquí todavía faltaría, sería más, ¿no?, 1/4 de la integral de coseno al cuadrado de 2 de. Ya. No sé si es que me pueden ayudar, creo que hay un parlante. Bueno, ya lo pongo. A ver, les decía entonces que estas 3 se convierten en 3 integrales. Esta que ya estaría hecha, ¿no?, y esta que está por hacerse. Esta integral, 1/4 de dx sería 1/4 de x.
Esta integral coseno de 2x de x, ¿no? La integral de coseno sería menos seno, sería menos, ¿no? Esta integral de 2x sería 2x por 2, que al hacer la sustitución u de u, este 2 va a bajar como un medio, entonces sería un medio del seno de 2x. Estaría resuelta esta. Lo que ya pueden hacer es, por sustitución, ya lo van haciendo directamente o incluso pueden ya proceder mentalmente porque son cosas que antes necesitaban hacer con todos los procedimientos, ahora ya pueden hacerlo directo. Y esta de aquí sí que tendría que sustituir por su correspondiente. Fíjense que se vuelve a repetir el mismo caso. M y N son pares. En este caso esto es M y es par. Como M es par, vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. Es decir, de estas de aquí la que me sirve es coseno cuadrado. Este alfa sería 2x. Por lo tanto, la sustitución del coseno de 2x, o más bien de coseno cuadrado de 2x pasado a esto sería, según esto de aquí, sería 1 más el coseno, ya no de 2 alfa, sino de alfa vendría a ser 2x por 2 sería 4x. ¿Cierto? Todo esto dividido para el mismo 2. ¿No? Porque esto por esto se convirtió en esto y multiplicado por d. Entonces, esta integral sería de hacerse, ¿no? Sería de hacerse y el resultado me quedaría. Voy a poner aquí un cuarto de x que ya está hecho menos un medio del seno de 2x que también está hecho. Y esto de aquí sería un medio por un cuarto, ¿no es cierto? Que sería un octavo de la integral de dx, que ya sería fácil resolver porque es un medio por dx y por un cuarto sería un octavo de dx. Más el 2 sigue, ¿no es cierto? Sería un cuarto por 2, sería un octavo de la integral de el coseno de 4x de x. Ya solamente quedaría la solución de esta, porque estas ya están hechas. La solución de esta de x sería un octavo de x, ¿cierto? La integral de dx sería un octavo de x. Y la de acá abajo, la última, ¿no es cierto? Sería, la integral de coseno sería menos seno de 4x por un cuarto. Si un cuarto multiplica por 8 sería un 32. Voy a poner aquí, y casi no me da el espacio. De la integral del coseno, que sería, la integral era negativa, ¿no? Sería menos, y la integral, ya, sería menos, está bien. Integral de coseno menos seno de 4x, más una constante. Entonces, este valor de aquí podría sumarle con un octavo, eso ya es álgebra, menos un medio de seno de 2x, este queda, y menos un 32 del seno de 4x, este queda, más una constante. Estos serían los casos de las funciones, ¿no? Cuando sus potencias son, a ver, en este caso, este sería el caso de las potencias cuando todas son pares. Entonces, el mismo procedimiento que he aplicado aquí, tendría que aplicar para cuando se dé cualquiera de estos casos. Ya veremos de practicar. Supongamos que tuvieran ya solamente acabo de una tarea que ya les pongo luego. Y el último de estas formas seno y coseno es el que dejé mencionado, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo tengo que sumar o restar ángulos? Es decir, ¿qué pasa si es que tengo, por ejemplo, una suma, a ver,
cuando tienen que sumar o restar ángulos, ¿no? A ver. Si es que tenemos suma resta de ángulos, en funciones, seno y coseno, el procedimiento que vamos a aplicar sería el siguiente. A ver, acuérdense, acá era igual el seno de la suma de dos ángulos. El seno de la suma de dos ángulos era el seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B, por ejemplo, ¿no? También teníamos el seno de la resta de dos ángulos. No dice suma, no dice suma resta. Entonces, si es que fuera resta de ángulos, sería seno de A, coseno de B, menos coseno de A, seno de B. Entonces, ¿qué pasa si es que yo sumo estos? Si es que yo sumo estos dos, lo que tendría es el seno de A más B más el seno de A menos B, es decir, el seno de A más B más el seno de A menos B. Sería igual a la suma de esto más esto. Esto más esto es dos veces esto. Dos veces el seno de A coseno de B. Pero si restara estos dos, ¿no es cierto? Entonces, tendría que hacer esto menos esto y esto menos esto. Y esto menos esto sería esto por menos, sería más. Es decir, el seno de A suma, ¿no? Y ahí sí, ahora resta. El seno de A más B menos el seno de A menos B. Según esto sería igual, esto menos esto se elimina y esto se hace el doble. Y sería coseno de A, seno de B. Por lo tanto, de aquí puedo sacar dos fórmulas. La primera sería que el seno de A por el coseno de B, este 2 si le paso dividiendo acá, sería un medio de la suma de estos, de la suma de esta suma resta de ángulos, es decir, seno de A más B más seno de A menos B. Y la otra lo voy a poner aquí en horizontal, sería el, según esto, el coseno de A. A ver. Le pondré hacia abajo porque se va a pensar que es una sola. A ver, trayendo de aquí. Dos veces el coseno de A seno de B sería coseno de A seno de B. A este 2 le paso al otro lado dividiendo. Sería un medio de seno de A más B menos seno de A menos B. Es decir, seno coseno si es suma. Coseno seno si es resta. ¿Y para qué me serviría eso? Eso me podría servir cuando tengo, ¿no? Casos en los que tengo que sumar o restar ángulos dentro de una misma integral. Supongamos un caso como este. A ver, el ejemplo. Supongamos que tengo que hacer la integral de el seno de 3x por el coseno de
4x. Todo esto de x. Esta integral de aquí va a ser complicada porque no puedo hacerle a la una u y a la otra du, porque no coinciden, ¿no?, en sus ángulos. Cuando coinciden en los ángulos puedo hacer eso. Pero si no coinciden, lo que me quedaría es utilizar estas identidades. Por ejemplo, esta. Es decir, si tengo el producto de dos ángulos que no coinciden, esto sería lo mismo que, según esto, ¿no?, un medio de la integral de la suma de estos ángulos, en las que los primeros dos, ¿no?, les sumo, es decir, 3x más 4x de x, perdón, el de x al final. Seno de 3x más 4x, ¿no? Sumo los dos primero, luego dice más. Seno de la resta. Entonces voy a hacer el seno de a menos b, sería. Pero fíjense que aquí está seno y coseno, pero acá ambos son seno. Ya demostramos por qué. Sería entonces seno de a menos b. Y a menos b sería 3x menos 4. Todo esto por d. Le he convertido la integral, ¿no?, a dos integrales. Voy a sacar la primera y la segunda de aquí. El resultado sería, ¿no?, según esto, la primera sería un medio de la integral del seno de 7x. Y la otra sería 3x menos 4x sería seno de menos x. Ustedes saben que en la función seno, ¿no?, da lo mismo que el signo negativo esté dentro del ángulo como fuera de la función. Es decir, seno de menos x es lo mismo que menos seno de x. Entonces, menos por más es menos. Y me quedaría un medio de la integral de seno de x. A ver, el de x para el uno y para el otro, ¿no?, porque son dos integrales. Aquí era más un medio de seno de menos de x de x. Este menos salió aquí y menos, pues más se hizo menos, por eso le puse así. El resultado sería un medio por la integral de seno de 7x de x sería un séptimo de la integral del seno, ¿no? Si la derivada del coseno es seno, ¿no?, la integral del seno va a ser menos coseno, entonces sería por un séptimo, ¿no?, de la integral de seno, que sería menos coseno de 7x. Estaría resuelta esta, y esta de aquí sería, ¿no?, la integral del seno, que también va a ser coseno, sería menos un medio de, como es directamente, sería menos por menos coseno de x, ¿no?, más una constante. Y el resultado final sería un 14avo negativo, ¿no?, menos 1 del coseno de 7x. Y aquí más un medio del coseno de, más una constante. Entonces, aquí he intentado colocarles, ¿no?, el despeje de las fórmulas de suma y resta, para que tengan unas formas seno y coseno, pero también la coseno-seno cuando se requiera. Mismo, les pongo una integral que requiera esa dificultad, ¿no? A ver, creo que la luz ya bajó bastante. Voy a ver si prendo la luz para mejorar. Creo que mejoró la visibilidad, ¿no?
Bueno, ahora vamos con las formas tangente y cotangente. Las formas tangente y cotangente, ¿no? Son las más directas, más bien, ¿no? Pueden tener su dificultad, pero en este caso 2, tenemos la integral de la tangente elevado a la m de x, o puede ser la integral de cotangente a la m de x de x. Le medirá y la mezcla de tangente con tangente. La mezcla de tangente con tangente no puede darse porque se anulen. Es decir, siempre quedará o bien una tangente o bien una cotangente. No pueden haber tangente y cotangente mezcladas. Eso hace que este caso sea un poquitín más sencillo, en primer lugar. Y en segundo lugar, m, ¿no? Puede ser par o impar. No importa, ¿no? Está por demás decir aquí en los casos anteriores que tanto m como n deben ser enteros positivos, ¿no? Tal vez eso no dije antes, sería bueno aclarar, ¿no? Suponiendo que m y n son enteros positivos, aplica todo esto, ¿no? Por eso escogemos solamente entre que sean pares o impares. Y si son negativos, peor si son decimales, eso ya es otro problema. Pero si se dan estas condiciones de que m siendo entero positivo es par o impar, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que aplicar, ¿no? Sería directamente estas formas en las que tanto la descomposición, ¿no? de m, ¿no? Funciona para el valor de secante cuadrado o de cosecante cuadrado, porque, ¿cierto? Entonces, cuando se dé este caso, ¿cierto? Descomponemos, voy a poner aquí, ¿no? Voy a poner aquí, ¿no? Descomponemos con identidad pitagórica. Con secante o cosecante cuadrado. Es decir, tanto para este caso como para este caso, la integral de tangente de m de x puede ser convertida a la forma integral de tangente a la m menos 2 de x de x, ¿no? Pero si le quito 2, quiere decir que hay una tangente cuadrado que quedó allí. A ver. A ver, aquí le tuve que haber puesto, ¿no? Voy a eliminar esto y le voy a poner completa. Sería tangente a la m menos 2. No hay como borrar en esto. Tangente a la m menos 2 de x multiplicado por tangente al cuadrado de x. ¿Y para qué hacen esto? Hacen esto porque tangente al cuadrado de x es secante al cuadrado de x menos 1. Ya dije, ¿no? Identidad pitagórica. No se olviden que tangente al cuadrado más 1 es secante de x.
Entonces esto sería la integral de la tangente a la m menos 2 de x por la tangente cuadrado, que sería secante al cuadrado de x menos 1 de x. Esto les dejaría la integral de tangente a la m menos 2 de x secante al cuadrado de x ¿no? Menos tangente a la m menos 2 de x por 1 de x sería tangente a la m menos 2 de x de. Entonces, esta estaría resuelta, ya les voy a indicar cómo. Y esta de aquí, ¿cómo se resolvería? Bajándole otra vez 2 veces la potencia a esta. Sin importar que m sea par o impar, le voy bajando de 2 en 2 hasta que llegue a la integral de tangente. ¿Y por qué digo que esta ya está resuelta? Digo que esta ya está resuelta porque si hago que u sea igual, ¿no? Si hago que u sea igual a la tangente de x, el diferencial de tangente, ustedes saben que es secante al cuadrado de x. Por lo tanto, esto de aquí ya puede ser sustituido, ¿cierto? Será sustituido. Voy a ponerle acá para continuar el procedimiento. Esto de aquí, les digo, puede ser ya sustituido aquí, y lo que tendrán es la integral de tangente de x, que es u elevado a la m menos 2. ¿No es cierto? Por secante cuadrado de dx, que es secante cuadrado de x, que sería de menos la integral de tangente a la m menos 2 de x. Y esta integral sería u a la m menos 2 más 1. Sería u a la m menos 2 más 1 sobre m menos 2 más 1 menos esta integral. Y esto sería m menos 1, ¿no? U a la m menos 1, es decir, u que es tangente de x sería, no, tangente a la m menos 1 sobre m menos 1, que ya estaría integrada, menos la integral de la tangente a la m menos 2 de x de x. Y una vez que tengo esto, como digo, repito los procesos hasta hacer la última integral. Aquí casi ya estaría por demás el ejemplo porque ya está. Pero hagámosle uno que sea manejable, ¿no? El ejemplo 5, supongamos la integral de, bueno, no voy a hacer con tangente, sino con cotangente porque ya se hizo, ¿no? Supongamos una cotangente al cubo de x para poderme explicar, ¿no? Integral de cotangente al cubo de x podría ser descompuesta en integral de cotangente de x por cotangente cuadrado de x. Por lo tanto, el de aquí, ¿no? El u sería cotangente de x. Para que el du sea la derivada de cotangente, que sería menos, ¿no es cierto? La derivada de cotangente, que sería menos cosecante al cuadrado de x de x. Con esto de aquí ya puedo sustituir lo de acá porque aquí me faltó, ¿no?
La integral de cotangente de x es cotangente al cuadrado de x, pero cotangente al cuadrado es cosecante al cuadrado de x menos 1 de x. Es decir, esto se convirtió en dos integrales. La una que era cotangente de x, cosecante al cuadrado de x, y luego esto por esto, que sería menos la integral de cotangente de x. Entonces, tomando esta sustitución aquí, ¿no? Veo que cosecante al cuadrado de x sería menos de u. Entonces sería menos la integral de cotangente de x, que sería u, por esto que sería menos de. Ya estaría este, menos esta integral que ya sabemos a qué es igual, ¿cierto? Esta integral de aquí sería la integral del coseno de x sobre el seno de x de x. Nosotros ya sabemos que le hacemos con u igual a seno de x para que de u sea el diferencial de esto, que sería coseno de x de x, ¿no? Y le sustituimos aquí como la integral de u sobre u, que les da logaritmo natural de u, que sería el logaritmo natural del seno de x. Entonces, esta integral ya estaría hecha, sería, le voy a dejar así y le pongo la respuesta al fin. Integral de cotangente de x. La integral de aquí sería menos u al cuadrado sobre 2, es decir, un medio de u al cuadrado, pero u es, a ver, no este, ¿no? Este. Porque aquí, para esta de aquí, u era cotangente de x, entonces será cotangente al cuadrado de x. Un medio de, ¿no? Menos logaritmo natural del seno de x. Sería menos logaritmo natural de el seno de x más una constante. Entonces de aquí podemos hacer la integral de la tangente a la quinta de x. Todavía nos falta un tercer caso, que es el más complicado. En vista de que aquí hay mucho que recopilar y tienen que practicar, tienen que hacer, asimilar. Vamos a dejarle hasta allí para que puedan hacer la tarea tranquilamente y no se nos abulte mucho. Lo que sí, la próxima clase, ¿no? La próxima clase tengo entendido que tienen ustedes, o deberían tener el día jueves, porque se ha informado que tendría la semana del estudiante, ¿no?